cantantes profesionales, ni estudiamos canto, muchos de nosotros, y a veces hasta nos desafinamos un poquito, pero el Señor se alegra y se goza de nuestro canto porque el Señor ve el corazón. Amén. ¿Y cuántos cantantes profesionales del mundo que cantan precioso, honestamente, pero su voz nada más rebota así en el techo? Porque cantan de fiestas, pachangas, adulterios, etcétera. Y nosotros no, nosotros le cantamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Reciban un saludo de parte de la iglesia de Tlalnepantla. Acuérdense que somos hermanos. Amén. Los miércoles y los domingos siempre oramos por ustedes. Por Pastor Jesse, Pastor Yoshi, sus familias, los coordinadores, el líder de jóvenes, la alabanza, etcétera. Porque les amamos. Y les pedimos también que oren por nosotros y por las otras más de 15 congregaciones, ya perdí la cuenta, de Vida Nueva para el Mundo. Oren por nuestros hermanos en la iglesia de Vida Nueva en Acapulco, Guerrero. Ahí tenemos una iglesia preciosa. Oren por el hermano Beto Ortiz y Juanita, nuestros pastores en la iglesia de Tehuacán, Puebla. Oren por Juan Carlos y Anita, que son nuestros coordinadores y pastores en la iglesia Vida Nueva en Puebla, en la capital. Oren por el pastor Josué y Gerardo en la iglesia del sur, de Nesa, de Villacuapa. Oren por el pastor Roy Fletcher, allá en nuestra iglesia Vida Nueva, San Antonio, Texas. Amén. Así que ahí están todas las iglesias. Oren por las iglesias de Vida Nueva en Bogotá, en Colombia. Tenemos varios hermanos allá en Colombia que tienen congregación también. Oren por el hermano Vitelio Toledo, Vida Nueva, Cuernavaca. Allá anda ahorita su pastor, el pastor Jesse anda predicando ahorita en Cuernavaca. Por eso me invitaron a mí, qué privilegio estar aquí con ustedes. Hermanos, abran sus Biblias por favor en el Evangelio según Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5. Por cierto, tenemos seminario de matrimonios. Levanten la mano los matrimonios. Primer fin de semana de octubre en la Riviera Maya. Es que no puedo, pastor, póngase a orar. Y vaya, se pone precioso. Se los recomendamos. Lucas capítulo 13, del 1 al 5, por favor, ahí en sus Biblias, en un tema titulado Un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Vamos a leerlo. Lucas 13, del 1 al 5, dice así la palabra del Señor. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4. O aquellos 18, dice Jesús, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque al predicarla expositivamente, versículo por versículo, llegamos a pasajes que muchas veces no hemos comprendido, que no hemos alcanzado a examinar como deberíamos. Y te suplicamos que tu Espíritu Santo, Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento y de nuestro corazón para poder comprender este pasaje más profundamente
y llevarlo a la práctica en nuestras vidas para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Muchas veces los cristianos juzgamos a la ligera las desgracias que les ocurren a otros o a nosotros mismos. Pensamos que estas desgracias se deben a los juicios de Dios sobre los pecadores, esas personas pecadoras, por eso les pasó lo que les pasó. Y además le damos gracias al Señor porque no nos tocó a nosotros vivir aquella desgracia. Por ejemplo, pensemos en la desgracia que ocurrió hace unos días en Mystic, en Camp Mystic, allá en Kerrville, Texas, donde llovió en una noche lo que no había llovido en 3 años. Y el río Guadalupe, que es el río que pasa al lado del campo Mystic y de Kerrville, por cierto, el Mystic Camp era un campamento cristiano para niñas, jovencitas desde 4 o 5 años hasta jovencitas de 15, 20 años. Y el río Guadalupe comenzó a elevar su caudal y se levantó 8 metros. Y llegó al campamento, empezó a inundar así las cabañas de las niñas y muchas de ellas fallecieron junto con los directivos del campamento. El río Guadalupe pasó por Kerrville también, arrasó granjas, mató familias, hombres, mujeres y niños. Y al ver las noticias, un hermano se acercó y nos preguntó: hermano, este es un juicio de Dios, porque el presidente municipal ahí de Kerrville, o no sé si fue el gobernador del estado, dijeron que si Dios fuera migrante, ellos mismos echarían fuera a Dios de Estados Unidos. Qué bueno que les vino ese juicio, se lo merecían. Entonces muchas veces los cristianos empezamos a juzgar a la ligera las desgracias que les ocurren a otros. Y pensamos que si esa persona falleció, que si el río se desbordó, que si mató muchas niñas o los directivos del campamento, habrá sido por algo. Seguramente los directivos del campamento estaban en pecado. Por eso Dios les mandó ese juicio. Se lo merecían. Gracias, Señor, que yo no estaba en Kerrville, Texas esa noche, porque yo soy santo. Y muchos se ponen en ese plan, pensando que si a nosotros no nos tocó esa desgracia es porque nosotros somos al menos un poquito mejores moralmente que ellos. Pero hermanos, ¿piensa Dios así? Vamos a ver este texto. Regresemos a Lucas 13, versículo 1. Dice aquí en el verso 1 que en ese mismo tiempo, en aquel mismo tiempo, cuando Jesús les enseñó las parábolas del capítulo 12, del rico insensato, les enseñó acerca del afán y la ansiedad, de los tesoros en el cielo, etcétera. En aquel mismo tiempo estaban allí algunos. ¿Quiénes son esos algunos? No sabemos, probablemente sus discípulos, algunos de los discípulos más lejanos de Jesús. Y entonces se acercaron con Jesús y le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Al parecer, algunos adoradores galileos fueron condenados a muerte por el malvado gobernador Pilato. ¿Por qué? Porque tal vez eran partidarios de un partido político que había ahí en el siglo I en Israel, que se llamaba el partido político de los celotes, con Z. Los celotes eran judíos que odiaban a Roma e incitaban a todos a la violencia. Hacían manifestaciones violentas delante de los gobernadores romanos, les tiraban piedra, los insultaban, maldecían a Roma y por lo tanto Roma los perseguía a ellos también. Probablemente estos adoradores que fueron al templo pues eran del partido político de los celotes. Un comentarista dice lo siguiente: no se sabe nada de este incidente,
Pero según el historiador Flavio Josefo, en el documento Vida, capítulo 92, los judíos de Galilea se sublevaban frecuentemente contra el gobierno romano. Tal vez estos galileos participaran en una rebelión, es lo que estamos diciendo aquí. Es decir, la Biblia no nos da ninguna información de estos galileos que murieron en el templo, más que en Lucas 13:1. Son palabras de Cirilo, abro comillas. Los galileos que se mencionan en este versículo eran los sectarios de Judas de Galilea. Había un tal Judas de Galilea, de los que se hace mención en Lucas, en Hechos 5:36, diciendo que no se debía llamar Señor a nadie, por lo que muchos de ellos, que no reconocían al César como al Señor, fueron castigados por Pilato. Decían también que no convenía ofrecer a Dios otras víctimas que las designadas en la ley de Moisés, por lo que prohibían ofrecer las víctimas establecidas por el pueblo, por la salud del emperador y por el pueblo romano. Indignado Pilato, por eso contra ellos, mandó sacrificarlos entre las mismas víctimas que ellos ofrecían según la ley. De modo que la sangre de los que ofrecían se mezcló con la sangre de las víctimas ofrecidas. Entonces aquí este teólogo nos da mucha más luz. Había un tal Judas de Galilea, al norte de Israel, que bajaban al templo de Jerusalén, él con sus discípulos, y ofrecían sacrificios, como lo enseña la Biblia en Éxodo, en Levítico, en Números. Traían sus chivitos, traían sus aves, traían cabras, lo que fuera. Y entonces entraban al templo y ahí sacrificaban esos animales. Pero este rebelde Judas de Galilea les había enseñado a sus discípulos que no le llamaran Señor a nadie más que a Dios. Entonces cuando los romanos venían al templo y traían también animales y decían: miren, el emperador está enfermo, la hija del gobernador tiene una enfermedad terrible, ¿sí? Miren, mi esposa tiene fiebre, ofrezcan a su Dios sacrificios, aquí nosotros les damos los animales. Ellos se negaban: no vamos a ofrecer ningún sacrificio a favor de tu esposa, ni del emperador, ni de nadie, porque nadie es Señor, sino solo Dios. Entonces Pilato supo de esto y mandó unos soldados, mientras ellos estaban adentro del templo, hermanos, ofreciendo los animales que la ley de Dios les mandaba ofrecer. Pilato manda a estos soldados y ahí mismo los degollaron a los adoradores, a los discípulos de este tal Judas de Galilea, y se mezcló la sangre de los animales con la sangre de ellos. ¡Qué barbaridad! Lean otra vez Lucas 13:1, ahorita le van a entender mejor después de esta explicación. A ver qué dice Lucas 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Vamos al versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Los discípulos que se acercaron a Jesús a platicarle este evento querían saber la opinión de Jesús, porque entre ellos mismos, entre estos discípulos, había una teoría. Ellos platicaban y decían: ¿te acuerdas de los galileos que mandó matar Pilato en el templo y que mezclaron su sangre con la sangre de las víctimas? ¡Qué bueno que se murieron! Porque eran unos rebeldes. Eran discípulos de un tal Judas de Galilea y ese era un rebelde, se lo merecían. ¡Qué bueno que los mataron! Porque ellos mismos se sentían superiores a los que habían muerto. ¿Ya entendió? Entonces aquí el Señor Jesucristo les hace una pregunta: ¿ustedes creen que esos galileos que se murieron porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Vean el verso 13, ahí está la respuesta. Os digo, no. A ver, digan conmigo, no. La respuesta era obvia, porque aquellos galileos asesinados en el templo por su rebelión no eran más pecadores que todos los demás. Porque todos los hombres y mujeres del mundo nacimos siendo pecadores, somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios.
Regresando al ejemplo de Kerrville, si tú eres de los que dice, ay, qué bueno que yo no estaba en Kerrville, que no mandamos a mi hijita a Kerrville, qué bueno que no nacimos en Texas, que estamos aquí en Metepec, que somos aquí de Atizapán de Zaragoza, Señor. Pero si tú mandaste ese juicio, es por algo, Señor, porque seguramente eran pecadores. Las familias y los líderes del campamento eran pecadores. Gracias, Señor, que yo no soy como ellos. Si tú piensas así, estás en un gravísimo error y Jesús te dice, no, digan otra vez, no. Así no es la teología. Porque esos dirigentes del condado de Kerrville hayan dicho lo que hayan dicho, si son creyentes, si no son creyentes, si son cristianos, si son ateos, sean lo que sean, tú no eres mejor que ellos, ni yo tampoco. Todos somos pecadores. Para Dios no hay pecados grandes ni pequeños, no hay pecados veniales ni mortales. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la enseñanza bíblica. Romanos capítulo 3. Vamos por favor a Romanos. El apóstol Pablo se compara a sí mismo y a los primeros creyentes del siglo I con los judíos incrédulos y con los gentiles incrédulos y con los ateos de su tiempo. Se compara así de plano el apóstol Pablo con los cristianos del siglo I, con estas personas tan malvadas y pecadoras, los ateos y los judíos. Vamos a leerlo, Romanos 3:9, léalo conmigo en voz alta. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué pues? A ver todos, ¿qué pues? Así escribía Pablo, ¿eh? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, hermanos? ¿Somos mejores que los ateos? ¿Somos mejores que los ladrones? ¿Que los mentirosos y que los incrédulos? Siga leyendo en voz alta. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Pero nosotros ya somos cristianos, pastor, y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, gloria a Dios. Si tú tienes a Cristo, has sido perdonado de tus pecados. Gracias a Dios. Pero eso no te hace mejor que los demás. No me hace mejor que los demás, pastor. No, porque si no seríamos como el fariseo aquel que subió al templo, ¿se acuerdan? Aquel fariseo que subió y que se daba golpes de pecho. Oh Señor, gracias que tú me salvaste, Señor, y que no soy como este infeliz borracho que está aquí junto de mí. Ese sí es un pecador, pero yo, Señor, he sido salvado por tu gracia. ¿Cuál gracia? Ni qué nada. Ese no había sido salvado por la gracia de Dios. Ese era un orgulloso que se creía mejor que los demás pecadores que todavía no habían conocido de Cristo. Hermano, apunta esta pregunta en tu cuaderno. ¿Te crees tú mejor que los pecadores del mundo? ¿Crees que tu estado moral es mejor que el que roba en los bancos? ¿Crees que tu estado moral es mejor que el homosexual o que la muchachita que vende su cuerpo en las esquinas? ¿Consideras que tú eres mejor moralmente? Porque si consideras que eres mejor moralmente, estás en un problema con Dios. Y tu problema se llama orgullo, soberbia. Recuerdo hace muchos años que íbamos al reclusorio norte a predicarle a los presos. Metíamos 2 bocinas y un piano y una batería. Y ahí se juntaban todos los presos. Y le decíamos al director del reclusorio norte, tráiganos a los peores. Órale, sí, les voy a mandar a todos los secuestradores de Naucalpan y de Catepec y de Atizapán. Les voy a mandar al presidente municipal de X municipio porque se robó millones y millones. Les voy a mandar a los asesinos más pesados. Órale, tráiganlos.
Empezamos ahí a cantar unas alabanzas y se juntaban así como 200, 300 presos. Y me acuerdo que el pastor que iba les decía: a ver, chavos, vénganse, vamos a dar un concierto y tenemos un mensaje de esperanza para ustedes, el mensaje del evangelio, pero quiero que sepan la diferencia entre ustedes y nosotros. Y yo me quedaba, pues ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Nosotros somos cristianos, somos salvos. Yo decía, no, pues claro que hay una diferencia, por supuesto que hay una diferencia. Yo soy hijo de Dios, soy hijo del rey, y estos pobres infelices. Así pensaba yo, y eso que era del piano. Y entonces el pastor les decía, ¿saben cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? ¿Cuál? Que a nosotros no nos han agarrado, porque somos igual o peor que ustedes. Eso me impactó. ¿Tiene razón el pastor? Sí, tiene toda la razón. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que si tú no estás en una celda de castigo en el reclusorio norte, dale gracias al Señor que no te han cachado, hermano. Porque todos nos merecíamos esa celda y cosas peores. Esta creencia de que las cosas malas les pasan a las personas malas y a las personas buenas no nos debe de pasar absolutamente nada, era una idea arraigada en el judaísmo del siglo I y de los siglos anteriores, desde los tiempos de Job. ¿Se acuerdan de Job? Vean Job capítulo 4, versículo 7. ¿Se acuerdan de los amiguitos de Job? Que lo criticaban y lo juzgaban tremendamente. Eran tremendos esos tres amiguitos. Con esos amigos, ¿para qué quería Job enemigos? Miren lo que le dice uno de sus amigos en Job 4, versículo 7. Elifaz se llama uno de los tres amigos de Job, y le dice a Job en Job 4, 7, recapacita ahora, Job. A ver, hagan voz de Elifaz. Recapacita. Está enojado, sí, está enojado. Ya recapacita, Job. Y luego le dice, ¿qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? Si a los rectos no nos debe pasar nada malo, Job, entiéndelo. ¿Cuándo has visto que un inocente se haya perdido? Nunca, porque los inocentes y los justos nunca nos deben pasar desgracias. Esa es una manera de pensar de Elifaz. Y Elifaz está completamente equivocado. Otro ejemplo en el Evangelio de Juan capítulo 9, véanlo. Juan 9, versículo del 1 al 3. Juan 9 del 1 al 3. Vemos otro ejemplo acerca de cómo los discípulos del Señor pensaban que cuando nacía un bebé con un defecto físico, eso era debido al pecado del bebé o de sus papás. Porque si los papás no hubieran pecado o fueran cristianos de la Iglesia Vida Nueva de Toluca, nunca les hubiera pasado eso. Miren, Juan 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces aquel hombre ciego no había nacido así por causa del pecado suyo ni de sus padres. Entonces esto nos lleva a pensar que cuando vemos una persona con una discapacidad, una persona que no puede escuchar o que no puede ver o que anda en muletas o en silla de ruedas o con un problema mental de nacimiento, no es por su pecado ni por el pecado de sus padres, tampoco es un castigo divino. No juzguemos tan a la ligera. Ay, los hermanos fulano y fulana tuvieron una desgracia, un accidente en la México Toluca, casi se mueren, están en el hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte, y se para así el hermano, ha de ser por sus pecados, porque yo los conozco y dejaron de venir a la iglesia 3 semanas. Oh, ¿en serio? ¿En serio tú eres así? Entonces, cuando llegues delante del trono de Dios, dile, Señor, quítate de tu trono, yo me voy a sentar en tu trono y yo voy a decidir por qué pasan las cosas malas. Yo soy el juez ahora. Eso es un pecado muy grave. No juzguemos a la ligera. Regresamos a Lucas 13, versículo 3.
ante estos galileos que padecieron tales cosas, y Jesús pregunta a sus discípulos, ¿estos eran más pecadores que todos los demás? En el verso 13 dice, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús aquí está rechazando los juicios simplistas de algunos basados en los sufrimientos o desgracias de otros. Los galileos no debían ser juzgados tan a la ligera, y quienes los estaban condenando tenían que arrepentirse primero de su propio pecado. No te ocupes de los pecados de los demás. No te ocupes de los pecados de los demás. Cae un rayo ahora en las tormentas en la casa de tu vecino. ¡Pah! Se le funde la televisión, el refrigerador, la plancha, todos, hasta los cabellos se le fundieron. Y tú, gracias, Padre, porque en mi casa no cayó ese rayo. Y mis vecinos, porque son brujos y santeros, se lo merecían, Señor. O sea que tú eres mejor que ellos. No puedes juzgar así. No te preocupes del pecado de tus vecinos santeros. Ocúpate de tu propio pecado primero, porque tú y yo le vamos a dar cuentas a Dios de todos nuestros actos. Toca a dos personas y dile, tú le vas a dar cuenta de tus actos. Aunque estés chiquito y tengas 12 años, también. ¿Por qué le vamos a dar cuenta a Dios de nuestros actos? Porque Él nos creó. Desde el huerto del Edén creó un hombre llamado Adán, y de su costilla una mujer llamada Eva. Él nos creó en el vientre de nuestra madre, ¿no es cierto? Tú no escogiste nacer, tú naciste por la gracia de Dios. Porque de los 30 millones de espermatozoides de tu papá, fue uno el que fecundó el óvulo de tu mamá. 30 millones de opciones y naciste tú. ¿No ese es un milagro? Entonces, si Dios concedió que ese milagro ocurriera y que tú y yo estemos con vida aquí y Él nos puso en esta tierra, Él tiene derecho a pedirnos cuentas, ¿no es verdad? Porque Él nos puso en esta tierra. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Mientras lo buscan, les platico que ayer fui a ministrar una boda. Bien bonita la boda, no, estuvo bien padre. Los novios cristianos tomaron su prematrimonial, el muchacho ya acabó su carrera, ya compró un departamentito, la muchacha ya acabó su carrera de enfermera, discípulos, la mamá cristiana, la abuelita cristiana, pero todo el resto de los invitados no eran cristianos, como 100, nada más éramos como 5 cristianos, el pastor, mi esposa, yo y ellos. Y me dice el novio, órale pastor, predíqueles. No, pues amén, para eso vine. Y entonces le leí este versículo y se enojaron, hermanos. No les gustó. Porque les dije ayer en la boda a los 100 invitados que no conocen del Señor, que un día van a tener que darle cuentas a Dios. Y lo crean o no, van a tener que enfrentarse delante de Cristo y darle cuentas por cada pensamiento y cada acción que tuvieron. Lo creas o no lo creas. El hecho de que lo creas o no lo creas no lo hace cierto. Lo que lo hace cierto es que está en la palabra de Dios. Se molestaron y se incomodaron así. ¿Soy yo mejor que ellos? No, a mí el Señor me sacó de cosas mucho peores, por lo cual estoy eternamente agradecido, y tú también. Hebreos 4:13, vamos a leerlo en voz alta. ¿Qué dice? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. De manera que no te lamentes en los pecados de los demás, que no te preocupen los pecados de tus vecinos, los pecados del presidente, los pecados de los diputados. No te preocupes por eso. Ora por ellos, que el Señor los alcance en su misericordia. Ocúpate de tus propios pecados y arrepiéntete, porque tú y yo vamos a morir. Si no viene el Señor antes por la iglesia, te aseguro que vamos a morir. Y que dentro de 100 años, en este auditorio o en el nuevo que estrenemos, no vamos a estar ninguno de nosotros escuchando la palabra de Dios. Te aseguro que en el mes de julio del año 2125, ninguno vamos a estar aquí. Probablemente los más chiquitos, si llegan a cumplir 100 años. Pero todos nos vamos a dar cuentas. Así que, como dice Jeremías en Lamentaciones 3:39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué te lamentas? ¿Por qué juzgas a los de Kerrville?
¿Por qué juzgas a los diputados, a la presidenta? Laméntese el hombre en su pecado, dice Jeremías. Ocúpate de lo tuyo, ocúpate de tu cuenta. Arrepiéntete, arrepiéntete. Vemos entonces cómo Cristo cuestiona la noción popular de que algunos pudieran tener cierta superioridad moral. Nadie es superior a otro. Todos pereceremos igualmente, y si no tenemos a Cristo como Señor y Salvador, vamos a tener que ser condenados a una eternidad sin Dios en el infierno. Esa es la realidad. No hay superiores o inferiores moralmente. Por eso cuando escuchamos la frase, cuando viene un predicador así, ¿no? Y decimos, ¡ay! Es un gran hombre de Dios. ¿Viste cómo predicó? ¡No! Es un gran hombre de Dios. Quitemos esa frase de nuestro vocabulario. En esta vida no hay grandes hombres de Dios. Hay hombres muy pequeños, muy necesitados de Dios, muy débiles, clamando delante de un gran y maravilloso Dios. Aquel único grandioso, poderoso, todopoderoso y eterno es Dios, no nosotros. Dale un aplauso si quieres al Señor. Vamos al versículo 4 y 5, regrésate a Lucas 13, versículo 4. Jesús les pone otra ilustración parecida. Ok, vamos a explicarla. Lucas 13, 4. Dice Jesús, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y verso 15, se repite como el verso 3, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Siloé era un área en el extremo sur de Jerusalén donde había un estanque. ¿Se acuerdan del estanque de Siloé? Que aparece ahí en Juan 9, del 7 al 11. Bueno, ahí al lado de este estanque de Siloé había una torre enorme y pasaba una especie de estanque de acueducto que trasladaba el agua hacia Jerusalén. Y Jesús menciona que en alguna ocasión se cayó esa torre y les cayó en la cabeza a 18 personas y los mató. Una desgracia. ¿Alguien sabe de este evento, hermanos? Nadie. Es la única vez que aparece en la Biblia, igual que lo de Galilea, igual que los galileos asesinados por Pilato. Es la única vez que aparece. Pero algunos teólogos piensan que allí en Siloé se estaba construyendo este acueducto. Entonces los romanos no contrataban otros romanos, ellos eran de la clase alta, hermanos. ¿Cómo iban a contratar romanos para hacer unos hoyos ahí, un acueducto? ¿A quién contrataban? A judíos. ¿Quiere usted trabajar aquí para hacer el acueducto? ¿Cuánto me va a pagar? Tanto. Sí, acepto. Y si tú eras judío y aceptabas, eras un traidor, porque estabas trabajando para Roma y recibiendo un salario de Roma, siendo tú judío. ¡Traidor! Entonces ahí estaban estos judíos trabajando y paleando y echando la tierra, y estaban allá al lado de la torre, ¿verdad? Trabajando para los romanos, recibiendo un salario de Roma, y de repente la torre, tal vez un terremoto, empezó a tambalearse y que les cae en la cabeza, hermano. 18 muertos. Y entonces los otros judíos que decían, qué bueno que les cayó la torre en la cabeza. Traidores, ¿por qué trabajaban para Roma? Oh, Jehová Dios Todopoderoso, qué bueno que les aventaste la torre de Siloé en la cabezota y que se murieron estos 18, porque nosotros nunca nos hemos vendido a Roma, Señor. Nosotros somos santos. El mismo ejemplo que los galileos. Otra vez, la misma idea. Pero Jesús en el versículo 5, el último versículo que vamos a estudiar hoy, les dice, no. Digan otra vez, no. Así no es la teología. Tú no te puedes creer superior moralmente a ningún otro pecador, porque eres igual a un pecador que necesitas de salvación. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. La salvación ni siquiera depende de ti, depende de Dios. Jesús enseña entonces que toda la humanidad es pecadora. Esa es la enseñanza esta tarde. Y que la única solución para evitar perecer física y espiritualmente, porque un día vas a morir, y si no te cae la torre de Siloé en la cabeza,
Probablemente tengas un accidente cerebrovascular, o tal vez un accidente en la México-Toluca, o tal vez en algún viaje a Acapulco te comió un tiburón, o de la forma que el Señor te quiera llamar a su presencia. Todos pereceremos igualmente. Dile a tu vecino, todos pereceremos igualmente. Y ahora tú dile, ¿y qué hago? Y tú dile, arrepiéntete. Arrepiéntete. Vamos a invertir los últimos minutos para explicar lo que es el arrepentimiento. Apunta. La palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoía, con acento en la i. Metanoía, que significa literalmente cambio de mente, cambio de dirección, cambio de corazón. De tal forma que la persona, antes de arrepentirse, está caminando en sus mentiras, en sus fornicaciones, en sus pornografías, en sus hurtos, en su rebeldía contra Dios, y le gusta porque el pecado es sabroso. ¿No es verdad? Si no, no sería pecado, si no, no sería atractivo. El problema del pecado es como un anzuelo que avientas hacia al pescado y está la lombricita. Y el pescado, ¡ay! Se la saborea la lombriz. ¡Ay! Si no, no se acercaría al anzuelo. Y una vez que muerde el anzuelo, se traga la lombriz y el pescado dice, ¡ay, qué delicioso! Acto seguido, el pescador le jala el anzuelo y le destruye el hocico al pececito. Así es el pecado. Las personas que están en pecado lo hacen porque lo disfrutan. El que roba bancos lo disfruta porque gana dinero ilegal rápidamente. El que secuestra lo disfruta. Las drogas las disfrutan, el adulterio los disfrutan. Es una persona que está completamente sumergida en las tinieblas, en el pecado, va rumbo al infierno. Pero Dios envió a Cristo a morir por ellos. No es verdad. No es verdad. Y algunos pocos de ellos se han arrepentido de sus traiciones y de su pecado. Dílele junto, ahí te hablan. Poquitos, muy poquitos. Y entonces el que se ha arrepentido resucita de los muertos, se da cuenta de su gran error, se da cuenta que ha ofendido a Dios tremendamente, y entonces metanoía, cambia de dirección, cambia de mente, cambia de corazón y comienza a caminar con Dios. Comienza a amar a Dios. ¿Es esa persona mejor moralmente que todos los que dejó atrás, sus compañeros drogadictos, asesinos y secuestradores? No, no es moralmente mejor. Simplemente tiene a Cristo en su corazón, y teniendo a Cristo tiene todo. El pastor puritano Thomas Watson explica detalladamente lo que es el verdadero arrepentimiento. Es uno de mis pastores favoritos. Estoy triste porque ya no pude conocerlo. Él escribió su último libro en el año 1665. Nos separan más o menos 300 años. 300 y pico años. Pero como dejó sus libros, yo siento como si estuviera él vivo y transmite todavía. Y todas sus enseñanzas son bíblicas. Este pastor puritano Thomas Watson escribió un libro que se llama La Doctrina del Arrepentimiento, donde explica 6 etapas importantes que deben cumplirse para saber que el pecador verdaderamente se ha arrepentido. Las voy a explicar a continuación y con esto vamos a cerrar. Y antes de explicarlas, apunta en tu cuaderno esta pregunta: ¿realmente me he arrepentido? ¿Qué pregunta? Pastor, es que yo sigo fume y fume, parezco chimenea. Hermano, ¿cuánto llevas en Cristo? Como 18 años. Hermano, ¿ya te arrepentiste de eso? Claramente no. Bueno, el arrepentimiento es un don de Dios que el Espíritu Santo da en el momento de la salvación, cuando percibimos que somos pecadores y que Cristo nos salvó y recibimos a Cristo. Pero el arrepentimiento es algo también continuo. Está en un verbo presente continuo. Aquí en Lucas 13:5
Os digo que si no se arrepienten y continúan arrepintiéndose todos los días de su vida, van a perecer. El arrepentimiento no es algo que pasó solo en el pasado cuando me arrepentí, cuando me convertí, sino que es un presente continuo. Los cristianos nos arrepentimos todos los días. Vivimos una fe arrepentida. Apunta eso en tu cuaderno. Una fe arrepentida. Creemos en Cristo y nos arrepentimos todos los días. Otro pastor puritano, antes de irse a dormir, por ahí en el año 1600, se ponía de rodillas así en su cama a las 10:30, 11 de la noche, apagaba la velita y le decía: Señor, probablemente esta noche yo muera, y mientras yo esté soñando, profundamente dormido, tú me llames a tu presencia, me puede dar un infarto. Y yo no quiero llegar a tu presencia sin haberme arrepentido. Señor, soy un soberbio. Hay mucho orgullo en mi corazón. No te he buscado como debería buscarte. No he ganado almas. Señor, perdóname. Me arrepiento con todo mi corazón, Señor. Y si yo muero esta noche, Señor, quiero darte buenas cuentas. Perdóname. Y pasaba minutos llorando antes de irse a dormir todas las noches. ¿Te arrepientes tú igual? ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste y pasaste horas llorando delante de Dios por tu soberbia? ¿Cuándo fue la última vez, hermano? Algunos hermanos dicen: no, pastor, es que pues yo no he pecado los últimos 8 meses. No, pastor, es que yo no le pido perdón a Dios porque Él ya perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Sí, eso es un hecho en la Biblia, eso es cierto, pero tú sigues pecando. Él ya no necesita perdonarte, Él ya te perdonó, pero tú sí necesitas arrepentirte. Diario necesitamos arrepentirnos, así como nos bañamos diario. Espero que todos se bañen aquí diario. ¿Por qué nos bañamos diario, hermanos? ¿Nunca se lo han preguntado? ¿Por qué no cada 15 días, cada mes, para ahorrar agua, ahora que está escasa? ¿Por qué diario, hermanos? La respuesta es muy sencilla: porque diario nos ensuciamos, ¿no es verdad? Es igual con el pecado. Diario nos ensuciamos. Diario tenemos que venir a la presencia del Señor en arrepentimiento, en fe, con una fe arrepentida. Voy a explicar brevemente las 6 etapas que dice Thomas Watson, que demuestran que una persona se ha arrepentido. Cuidado, si falta una de las etapas, no hay arrepentimiento. Las 6 son fundamentales y necesarias para que tú puedas examinar tu propia vida y saber si te has arrepentido de un pecado, de una maldad, de lo que necesites arrepentirte, o si nada más estás jugando ahí con el Señor. Perdóname, Señor. Las oracioncitas típicas de 10 segundos. Ay, Señor, sí, me equivoqué. Perdóname, Diosito. Tú eres tan bueno y tan misericordioso. Aleluya. Y sales y vuelves a pecar. Eso no es arrepentimiento. ¿Qué es eso? Eso no es cristianismo. Es una payasada eso. Es un ciclo vicioso. Horrible. 6 etapas. Etapa número 1, apúntenlas. Número 1, voy rápido. Reconocer nuestro pecado. Reconocer nuestro pecado. Muchas personas ni siquiera reconocen su pecado. Hermano, es usted un gritón orgulloso. Usted le está gritando a su esposa: yo gritándole, yo nunca le grito, nunca te he gritado, vieja, ¿verdad? O sea, no se da cuenta el brother. No se da cuenta. Tiene un velo aquí en los ojos. Si este hermano no reconoce su pecado, no reconoce su genio horrible, espantoso, que lastima con sus palabras, que es un soberbio, un orgulloso, un ladrón, un mentiroso, jamás se va a arrepentir. Nuestra base bíblica es Lucas 15:17, cuando el hijo pródigo volvió en sí, volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este muchacho se le abrieron los ojos cuando estaba ahí entre los cerdos. Porque antes de que se le vean los ojos era un pecador, amaba el dinero, las riquezas, le pidió la herencia adelantada al papá, se largó con unas prostitutas a derrochar el dinero de la familia. Y estando entre los puercos, allí Dios le abrió los ojos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mi vida es una mugre, soy un pecador. Y regresó con el padre, ¿se acuerda? Si usted no reconoce su pecado, ni está dispuesto a reconocer su pecado, usted jamás se va a arrepentir. Número 2.
Thomas Watson dice, no solo reconocer el pecado, sino sentir dolor por nuestro pecado. Sentir dolor por nuestro pecado, como dice el Salmo 38, 17 y 18. Pero yo estoy a punto de caer, mi dolor está delante de mí continuamente, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. De nada sirve reconocer tu pecado si no te duele, porque has lastimado el corazón de Jesús. Y ahí es donde vemos muchas de estas oraciones hipócritas. Sí, Señor, sí, la verdad sí soy un orgulloso, Señor. Pero bueno, pues, o sea, perdóname, ¿no? Perdóname, Señor. Amén, ya, lo que sigue. Qué actitud tan horrible. Eso no es cristianismo. El cristianismo es sentir dolor por tu pecado. Dolor que te duela el alma. Y si no te duele, pídele al Señor que te humille y que te haga pedazos el corazón hasta que caigas llorando por tus pecados y por tu maldad, que sepas que estás lastimando el corazón de Jesús, tu Salvador, a quien tú dices amar. No te duele el pecado. Pídele al Señor que te humille, te quebrante con su Espíritu Santo y que sientas dolor por tu pecado. En tercer lugar, Thomas Watson dice que no es suficiente reconocer nuestro pecado ni sentir dolor por nuestro pecado, sino que número 3, debemos confesar nuestro pecado. Confesarlo. Primera de Juan 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si yo digo que no tengo pecado, soy un mentiroso. Todos pecamos todos los días. Seamos honestos, hermanos. ¿Y qué debemos hacer? Confesarlo. Si Dios dice que eso es pecado, yo digo que es pecado. Si cuando estoy viendo una serie en la televisión, en Netflix, puros asesinatos, puros muertos, pura sangre, puros adulterios, y me empiezo a incomodar a los 15 minutos de la película. Uy, ¿por qué me estoy incomodando? Es el Espíritu Santo que te está incomodando. ¿Para qué estás viendo esa porquería? Eso no te santifica, eso no te edifica, estás pecando. Apaga la televisión, salte del cine y cae de rodillas. Señor, perdóname, esto no me edifica, Señor. A mi carne le gusta. Honestamente, Señor, yo sí me hubiera quedado en mi carne a ver con quién cometió adulterio el gerente, porque eso nos gusta. Nuestra carne es traidora. Pero si realmente nos arrepentimos, debes confesar tu pecado, ponerte de acuerdo con Dios en lo que Él dice que es pecado, tú aceptar que es pecado, crucificar tu carne y salir de ahí. Número 4, Thomas Watson dice que no es suficiente solo reconocer nuestro pecado, ni sentir dolor por nuestro pecado, ni confesar nuestro pecado, sino que en cuarto lugar debe haber una vergüenza por el pecado. Sentir vergüenza delante de Dios. Decir, Señor, me avergüenzo delante de ti porque te he lastimado. Como dice Ezequiel 43:10, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncese por sus pecados. Dice Ezequiel 43:10, avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Vergüenza por el pecado, me avergüenzo delante de ti, Señor. Yo merecería ir al infierno, por tu gracia estoy aquí clamando, sálvame, Jesús, perdóname, limpia este perverso y malvado corazón. En quinto lugar, Thomas Watson dice que no es suficiente reconocer nuestro pecado, ni sentir dolor por el pecado, ni confesar el pecado, ni sentir vergüenza por el pecado, sino que en quinto lugar tenemos que llegar a odiar el pecado. A odiar el pecado. Ezequiel 36:31, os acordaréis de vuestros malos caminos, de vuestras obras que no fueron buenas, os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades, por vuestras abominaciones. El que realmente se ha arrepentido llega a odiar el pecado, a odiarlo, a odiarlo. Me avergüenzo, yo consumí alcohol y ahora cuando veo alcohol y me ofrecen una lata de cerveza o vino, me da náuseas. No, ya no, llévense eso. Muchos jovencitos están atados a la pornografía. Y ahí estás, ahí viendo todas las cochinadas de personas que ni siquiera te pertenecen, porque son personas que están en la miseria espiritual, igual que tú, porque tú no eres ni siquiera mejor que ellos.
Y estás atado, y hasta que tú no llegues a odiar ese pecado y clames muchas horas con mucho ayuno y mucha oración delante del Señor y sientas vergüenza por el pecado y confieses el pecado muchas horas, y el Espíritu Santo te conceda en algún momento sentir odio por el pecado. Y cuando te enfrentes otra vez con esas porquerías de la pornografía, o que pases accidentalmente por un lugar donde se está viendo eso, náuseas espirituales, te da náuseas, porque odias el pecado, lo odias, porque sabes que ofendiste a Dios brutalmente, lo odias la fornicación, odias el adulterio que destruyó a tu familia, lo odias con toda tu alma. ¿Qué le está pasando a esa persona? Se está arrepintiendo. ¿Cuesta trabajo arrepentirse, hermano? Sí, cuesta trabajo. Es necesaria mucha oración, mucho ayuno, mucha meditación en la palabra y un deseo profundo de arrepentir. Hermano, quiero dejar el cigarro. Me echo mis cigarritos. Ah, hermano, muy bien. Te hago una pregunta, hermano. Del 0 al 100%, ¿cuál es tu deseo de dejar el cigarro, hermano? Del 0 al 100, así, ¿cuántas ganas tienes de dejar? Pues como 85, hermano. A Dios no le sirve 85, ni 90, ni 99. Dios quiere todo tu corazón. Thomas Watson, para terminar, nos dice que no es suficiente solo con reconocer nuestro pecado y sentir dolor por nuestro pecado y confesar nuestro pecado y sentir vergüenza por el pecado y odio por el pecado, sino que en último lugar, en sexto y último lugar, la última característica necesaria para demostrar que realmente hay un arrepentimiento genuino es dejar totalmente el pecado. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Pueden leerlo conmigo? El que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperarás, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzas misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Si sigues ocultando tu pecado, no vas a prosperar. Te va a ir mal, vas a acabar mal. Pero si tú confiesas tu pecado delante de Dios y de los hombres, con un arrepentimiento verdadero, alcanzas misericordia. Un día vino un muchacho casado con 2 niñas a consejería. Cerramos la puerta, le dije, ¿en qué te puedo servir? Me dice, pastor, cometí adulterio. Llevo 2 meses en adulterio. Estoy traicionando a mi esposa, a mis niñas chiquitas. Dije, ok. ¿Y cuál es tu deseo de arrepentirte? ¿Por qué estás aquí? ¿En qué te puedo ayudar yo? ¿Cuál es tu deseo de arrepentirte? Del 0 al 100%. Dijo, como el 95%. Porque es que es una muchacha muy linda, pastor, usted sabe, me enamoré. Mi esposa ya está gordita, ya 20 años de casados, pastor. El sexo, usted sabe, pastor. 95. Entonces le dije este versículo: si tú quieres un consejo, en este momento saliendo de la consejería vas a ir con tu esposa y vas a confesar tu pecado con ella y con las niñas, y primero delante de Dios. Y probablemente, si tú quieres arrepentirte en el 100% de tu corazón, aunque tu esposa te corra de la casa, que bien ganado lo tienes, angelito, y te den 4 o 5 cachetadones, o te echen la policía, o hasta te metan al bote, alcanzas misericordia. ¿Qué creen que hizo? No se arrepintió. Y así muchos cristianos dicen que son hermanos, vienen, levantan las manos, pero a la hora del arrepentimiento, ahí no, Señor, no voy a dejar la masturbación. No, Señor, ¿cómo? ¿La pornografía? No, Señor, ahí no te metas, ¿eh? Eso es algo personal mío, Señor. No, el coqueteo con la secretaria, con la chica, con el hombre. No, pues, Señor,
no ha pasado nada, Señor. Tal vez no ha pasado nada físicamente, pero en tu corazón sí, eres un adúltero, una adúltera. Hay una mentirita, Señor, no pasa nada. Transarnos al gobierno con el ISR. Ay, Señor, eso todos lo hacen. La declaración anual, Señor. Vamos a torcerle ahí para ahorrarnos unos centavos, Señor. Eres un ladrón. Todos somos pecadores, hermanos. Y si somos salvos es por la pura gracia del Señor, nada más. Tú no eres mejor que los demás. Deja de compararte ni de criticar a los demás. Ocúpate de lo tuyo y yo de lo mío. Y pidámosle al Señor la gracia maravillosa de podernos arrepentir. El arrepentimiento es un don de Dios. También es un mandamiento de parte de Dios. Y es el mayor regalo que puedas tener en tu vida. Porque cuando tú te arrepientes viene una sanidad preciosa de parte de Dios. ¿No es cierto? Nos sentimos libres. Libres. Para eso vino Jesús, para hacernos libres. Yo quiero invitarte esta tarde que reflexiones si Jesús es tu Salvador, nada más, o si es tu Salvador y tu Señor. Porque muchos tienen a Jesús como Salvador. Sálvame, Señor, te recibo en mi corazón, Padre. Yo no quiero ir al infierno, tú eres mi Salvador, pero no lo quieres como tu Señor. Porque como Señor tienes que rendir tu voluntad al señorío de Cristo. No se va a hacer lo que yo ordeno, lo que mi carne quiera. Se va a hacer lo que tú mandas, Señor, en mi vida. Lo que tú mandas, lo que tú digas, Señor. Les pido a todos que inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar. Vamos a clamar un momentito al Señor. Con tus ojos cerrados, yo quiero preguntarte, ¿hay algún pecado en tu vida? Haciendo secreto de tu corazón, no tienes que levantar la mano, no tienes que hacer nada más que cerrar tus ojos. Pero si hay un pecado en tu corazón, en tu vida y en mi vida, acerquémonos a Dios. ¿Estás peleando con la fornicación, con el adulterio, con la lascivia, con las enemistades, con pleitos? Hay ira en tu corazón, envidias, hay adicciones, cigarro, alcohol, borracheras, adicciones. Así con tus ojos cerrados, busca de Dios en este momento y dile: Señor, yo vengo delante de ti. Y mi nivel de deseo de arrepentimiento no es 50, ni 80, ni 90, es 100, Señor. Yo deseo dejar esto, porque esto te ofende, esto daña tu corazón y daña el mío y el de mi familia, Señor. Los estoy lastimando tremendamente. Di conmigo: yo reconozco mi pecado, Señor. Ayúdame a sentir dolor por mi pecado. Te lo confieso, Señor, a ti, porque tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Enséñame a sentir vergüenza por mi pecado y odio por el pecado, de tal manera que cuando yo sea tentado a pecar, yo sienta náuseas en mi alma, en mi corazón. Sienta una náusea espiritual. Enséñame a dejar completamente el pecado, Señor, alejarme totalmente de él, porque tú nos llamaste a ser santos como tú eres santo. La mejor vida que podamos tener es la de santidad, porque así disfrutamos de tu presencia. Si gustas, levanta tus manos y dile: enséñame a orar, Señor, a pasar más tiempo contigo en tu palabra. Horas, si es necesario, regresando del trabajo en la noche, aunque sea ya tarde, en la mañana muy temprano, antes de llevar a los niños a la escuela. Señor, dame hambre de ti, porque mientras más tiempo pase contigo, Señor, en oración, en tu palabra, en comunión contigo y alabándote, menos tiempo voy a tener para fumar, para pecar, para equivocarme. Dame ese amor profundo por ti, Señor Jesús. Dile así en voz alta: yo te amo, Jesús. Ayúdame. Yo te amo, Jesús. Yo no soy mejor que los demás. Perdóname si he criticado las desgracias de los demás, pensando que yo soy mejor que ellos y agradeciéndote porque a mí no me pasó esa misma desgracia. No, Señor. Cada uno daremos cuentas. Perdóname y límpiame con la sangre preciosa
de tu Hijo Jesucristo. Así, con tus ojos cerrados, si alguna persona no le ha entregado su vida a Cristo, entrégale tu vida. En este momento, con tus ojos cerrados, dile: Señor Jesús, yo soy un pecador, una pecadora. Señor, te he ofendido con mis palabras, con mis acciones. Señor, hay culpa en mi alma. Perdóname, Señor, te he traicionado muchas veces, pero vengo arrepentido, vengo arrepentida. Señor Jesús, perdóname. Me arrepiento con toda mi alma. Limpia mi corazón, limpia mi mente. Enséñame a pasar tiempo contigo, Señor. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador, y rindo mi voluntad a tu señorío. Díselo: rindo mi voluntad a tu señorío. Entra a mi vida, Jesús, y concédeme el milagro de nacer otra vez. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos podemos decir: amén. Gloria a Dios. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros, como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.